favor. Libro de Malaquías, capítulo 3. En nuestra Biblia, el libro de Malaquías, capítulo 3. Y vamos a estar en el verso 6 hasta el verso 10. En las últimas semanas he escuchado, me ha llegado la noticia a través del Facebook, o he escuchado a algunos hablar en cuanto a lo que es el dar. Y especialmente escucho a algunos con falsa enseñanza, con falsa doctrina, hablar que el diezmo no es para el tiempo en el que estamos, sino que el diezmo es del tiempo de la ley, que ahora no es algo que Dios pida o requiera. Y la verdad, están equivocados. Claro, mucha gente los está siguiendo. Eso suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy lindo de que usted no tenga que dar, que dé, como algunos hacen, casi una limosna, ¿verdad?, a Dios, y no prueban. Esto no es probar a un Dios que es fiel y un Dios que promete bendecirnos. Amén. En el libro de Malaquías, capítulo 3, y vamos a estar tocando varias cosas esta noche. En Malaquías capítulo 3, verso 6 al verso 10, la Biblia dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hay que recordar que Dios no cambia. Amén. Dios no cambia, su palabra no cambia. Dios es inmutable, la palabra de Dios es inmutable. Esto quiere decir que es tan viva y tan eficaz en el tiempo en que Cristo la dio, o en el tiempo que se escribió, en los tiempos del Antiguo Testamento, como lo es ahora. Porque ahora nosotros sabemos la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Y eso es algo en lo que nosotros, al mirar la palabra de Dios, al poder consultarla, es como un espejo que nos hace ver tal y como somos. Y eso es lo que a muchas personas no les gusta. A muchas personas no les gusta meterse en la palabra de Dios y darse cuenta cómo son y ver las fallas. Porque debe decirle algo: si nos comparamos con otro hermano, probablemente podamos salir airosos. Pero si nos comparamos con Cristo, que debe ser nuestro ejemplo supremo, vemos que nos hace falta mucho para lograr. Amén. Ahora, ¿qué dice el verso 7? Ya dice aquí, Dios no cambia. Verso 7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Vea la pregunta en el verso 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Acompáñenme en oración, por favor. Dios, te damos gracias por esta noche, Señor. Guíanos a través de tu palabra, porque si algo tú quieres es que podamos honrarte, Señor, en toda área de nuestra vida. Honrarte con nuestros bienes también es importante. Hoy en día, Señor, hay muchos por ahí diciendo falsamente que el diezmo no hay que darlo, o hacer esto, o hacer aquello otro. Y Señor, te pedimos que nos guíes a través de tu palabra, que haya convencimiento en nuestro corazón de lo que tenemos que hacer y probarlo, para darnos cuenta de que usted honra al que le honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, estamos orando. Amén. Ahora, en este pasaje nos damos cuenta, y si usted lee todo el libro de Malaquías, algunos se acuerdan que hace varios años yo estuve hablando de 6 preguntas por las que Dios guardó silencio. Antes de empezar el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio, y 6 preguntas que Él hace, 6 cosas en las que el pueblo de Israel había estado fallando a Dios. Pues una de esas es el dar el diezmo a Dios. Y vea la pregunta que Él hace: ¿robará el hombre a Dios? Palabras fuertes son las que el Señor usa acá, palabras que hasta nos pueden sonar chocantes,
Palabras que hasta nos pueden mover ahí y decir, bueno, pero es por eso que algunos sacan hoy en día, pero bueno, el diezmo todavía está, no está, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues la Biblia nos enseña de que tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes. Ve el libro de los Proverbios capítulo 3. El libro de los Proverbios, el sabio Salomón nos menciona en Proverbios capítulo 3 y el verso 9. Vea lo que él nos menciona acá. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. A algunos les gusta lo que dice el verso 10. Algunos quieren ver sus graneros llenos, algunos quieren ver a tener las bendiciones de Dios, pero para poder tener bendiciones de Dios necesitamos hacer lo que dice el verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Honra a Jehová con tus bienes. Nosotros tenemos que honrar a Dios porque Dios honra a los que le honran. Amén. Y es por eso que más adelante en Malaquías Él lo está mencionando acerca de lo importante de que nosotros demos nuestro diezmo a Dios. Varias preguntas que esta noche queremos hacer. ¿Qué es el diezmo? ¿Para qué se da el diezmo? ¿Dónde hay que dar el diezmo? ¿Y cuándo hay que dar el diezmo? Ahora, debe decirle que esto no solo la Biblia lo menciona y nos dice y nos guía, porque aquí nosotros tenemos todo lo que vamos a ver, amén, sino que el beneficiado va a ser usted. Ahora, no estamos hablando de un pacto, no estamos hablando que si usted da su diezmo va a ser millonario. No estamos hablando de este evangelio de la prosperidad. No estamos hablando nosotros que pacte con Dios y usted verá cómo va a tener carro, casa, negocios. No, Dios no promete eso. Dios promete cuidarnos con las cosas que son necesarias. Y eso es lo que tenemos que entender. Si tenemos lo necesario, que es techo, abrigo y alimento, Dios ha cumplido con su palabra. Amén. Pero tenemos mucho más de eso. Hay mucho más de eso que nosotros tenemos. Y además tenemos que recordar que las bendiciones de Dios no siempre son materiales. Tener salud es una bendición de Dios. Saber que usted se levanta mañana y que usted va a su trabajo, si Dios lo permite, si Dios quiere, como vimos en la mañana, usted sale temprano a su trabajo y llega a su trabajo. Tener trabajo y tener salud es una bendición de Dios. O son dos bendiciones de Dios. Eso es definitivo. Hermano, nosotros no podemos medir las bendiciones de Dios por la cuenta que tenemos en el banco. No la podemos medir por el carro que nosotros tenemos. Hoy en día muchas familias tienen cosas. Un carrazo, una casota, pantallas de estas de 70, yo no sé, 75 pulgadas ahora, ¿verdad? De esas pantallotas grandes, pero todas las deben. Todos los días la tarjeta los tienen aquí. Yo me acuerdo de un amigo, trabajando yo en lo secular, él tenía que esperar el pago para poder ir a pagar a la tarjeta para poder comprar la comida de la casa. Ahora, yo no soy administrador ni contador, no sé si esto está bien, si está mal. Yo me imagino que estaba muy enredado, definitivamente. Pero el punto era que él esperaba el día que le pagaran, iba a... No, mejor no voy a decir, no se pueden decir marcas o cosas así, ¿verdad? Mejor no lo decimos, pero él iba a la tarjeta que él tenía, depositaba la plata para poder el día siguiente ir a comprar su comida. Así hay muchas personas hoy en día, así hay muchos que están enredados, así hay muchas personas que usted los ve y que tienen un estilo de vida o se quieren dar un estilo de vida que no pueden pagar y todo lo está sufriendo la tarjeta. Dios quiere que nosotros tengamos una vida abundante, una vida plena en Jesucristo, amén. Y también las finanzas y cómo lo hacemos. Y si hablamos de finanzas, tenemos que hablar del diezmar, tenemos que hablar de honrar a Dios, tenemos que darnos cuenta que es la manera en que lo vemos. No es que damos a Dios un 10%, es que Dios nos da a nosotros un 90%. Y Dios nos da para que tengamos para nuestras necesidades. Y nos da un poquito más, porque Dios al final nos chinea. Dios al final nos da más de lo que nosotros necesitamos.
La familia es una bendición de Dios. Tener sanos a los hijos es una bendición de Dios. Tener a la esposa sana es una bendición de Dios. Tener a la suegra, dejémoslo ahí, ¿verdad? Sigamos lo que dice el libro de Malaquías, ¿verdad? Capítulo 3. ¿Qué es, primero, qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? Pues la Biblia nos habla que el diezmo es la 10ª parte de lo que nosotros recibimos. En Levítico capítulo 27, si me acompaña por favor, Levítico capítulo 27 y el verso 30, aquí nos habla de que el diezmo es de Dios. Ahora le voy a decir abiertamente, porque yo creo que más adelante lo trato, pero no quiero que se me olvide, el diezmo no es de la ley. Abraham fue antes de la ley y Abraham diezmó. Jacob fue antes de la ley y Jacob diezmó. Y Dios los bendijo. Amén. Entonces no es algo en cuanto a la ley. Es algo que es bueno hacerlo. Es algo que Dios pide aún hoy en día que nosotros lo hagamos. Y Dios se encarga de bendecir a aquel que lo hace. En Levítico capítulo 27, el verso 30. Vea lo que dice la palabra de Dios. Habla del diezmo, dice el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, será de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Cuando nosotros ahora no labramos la tierra, nosotros no tenemos ganado. Bueno, que yo sepa, ¿verdad? No sé si alguno tendrá por ahí algunas cabezas de ganado, pero nosotros recibimos un salario que es dinero, papel, moneda, pues esa 10ª parte de lo que recibimos es de Dios. Amén. Es para el Señor. Eso lo entendió Abel en Génesis 4:4, no lo busque, pero la Biblia dice que Abel dio un sacrificio a Dios, dio un animal que él ofreció, lo mejor lo dio para Dios. Y es que, hermanos, si algo tenemos que recordar es que esa 10ª parte debe ser algo que nosotros damos a Dios. Todo está en la actitud como nosotros lo damos. La Biblia nos habla de la viuda pobre en el libro de Marcos y nos dice que ella dio todo lo que tenía, porque ella estaba segura de que Dios iba a cubrir sus necesidades. Si hablamos de dar a Dios, si hablamos del diezmo al Señor, tenemos que entender que lo hacemos con fe. Damos porque sabemos que Dios va a cubrir todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Todo lo que usted necesita. Ese es el problema con algunos que no sienten o dicen: bueno, yo no sé si dar esta semana mi diezmo, yo no sé si dar este mes mi diezmo o no, porque me va a hacer falta. Delo y Dios proveerá. Delo porque Dios es especialista en demostrarle a cualquier persona de que si usted da, yo voy a cubrir con sus necesidades. Ahora, paro ahí otra vez. Sus necesidades. Dios, aunque nos chinea, Él no va a cumplir nuestros caprichos. Es que yo quiero tener una pantalla, me urge tener una pantalla, necesito tener una pantalla. No la necesito. Eso no es una necesidad. Amén. Esa es la realidad. ¿Ha escuchado a usted a los jóvenes hoy en día casi exigir a los papás que me tienen que comprar unas tenis de X marca? Las necesito. No las necesita. Yo sé que ya no existen, pero yo disfrutaba de tener tenis Bracos. Sí, ¿cuántos se acuerdan de las Bracos? ¿Ok? Era bonito. No había Adidas, no había Nike, eran muy caras. No había Reebok. Yo no sé si Fila todavía está o ya desapareció. Yo me acuerdo, las Broncos. Yo tuve Broncos. De verdad. Uno no necesita pagar. Ahora, no estoy diciendo que es malo tenerlo. No estoy diciendo que si usted lo puede comprar, no es que sea malo. Algunos que andan, yo no sé ahora las marcas, tal vez Nike sigue siendo, o Adidas sigue siendo, o no sé qué otras marcas hay hoy en día. Yo no estoy diciendo que es malo, pero sí le quiero decir, no lo necesita. Si los tiene, son bendiciones de Dios.
dele gracias a Dios. Pero necesitamos algo que cubra nuestros pies. Amén. Esa es la parte en la que yo quiero que entendamos. Y es ahí donde muchos se meten en problemas. Es que la verdad, pastor, no me alcanza porque está pagando algunos caprichos y por eso no puede dar el diezmo. El diezmo es para Dios y es la 10ª parte de lo que nosotros recibimos. Amén. Esa es la realidad. En el libro de Génesis capítulo 14, este sí lo vamos a buscar, por favor. En Génesis capítulo 14, la Biblia nos da el ejemplo de Abraham. Y por eso sabemos que no era solo de la ley el dar el diezmo, que está vigente hoy en día para que demos el diezmo, porque Abraham no era del tiempo de la ley. Otra vez Malaquías 3:10 dice: probadme en esto. La Biblia dice de traer los diezmos al alfolí, y vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Pero vea el verso 18 al verso 20. Entonces Melquisedec, estoy en Génesis 14, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Se lo dio a Dios. ¿De qué debemos diezmar nosotros? De todo lo que recibimos. Cuando hablamos del aguinaldo, tenemos que diezmarlo a Dios. Le dieron a usted a vacaciones o le dieron un bono especial, diezmelo a Dios. Diezmelo a Dios. Recibió acciones de la empresa o le compartieron de algo, diezmelo a Dios. De todo lo debemos diezmar. Amén. Es muy importante. A veces gente me pregunta y me dice: pastor, es que vendimos una casa, vendimos esto, vendimos el carro, ¿qué hago? Diezmelo a Dios. Diezmelo. De todo lo que recibimos, nosotros debemos diezmar. Amén. El diezmo, la 10ª parte. La segunda pregunta es: ¿para qué se da el diezmo? Vuelva a Malaquías capítulo 3, el verso 10. En Malaquías 3:10 no solo nos dice: trae los diezmos al alfolí, dice: haya alimento en mi casa. En este tiempo el pueblo de Israel había abandonado la casa de Dios. En este tiempo el pueblo de Israel se había olvidado de abastecer. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, se da cuenta de que de todas las tribus había una tribu que no tenía posesión, no tenía heredad, no tenía un lugar. Todos los demás tuvieron un lugar donde estar, pero había una tribu que se tenía que encargar de las cosas de Dios. No tenían una heredad, no tenían un lugar, no tenían un terreno. Esa tribu era de Leví. Todos los demás abastecían a la tribu de Leví. Todos los demás tenían que asegurarse que en el templo, donde había una habitación especial llamada alfolí, pudieran traer los diezmos y tenerlos ahí para que haya alimento en la casa de Dios. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Sí, lo que usted está pensando. Los diezmos es para cuidar de la obra de Dios local. Amén. Estamos hablando de los gastos que tiene nuestra iglesia. Estamos hablando de luz, estamos hablando de agua, estamos hablando de teléfono, estamos hablando de los obreros, estamos hablando de cosas de limpieza, estamos hablando de cosas que son para el sostenimiento de la obra de Dios local. Es aquí importante mencionar que cuando hablamos de ofrenda misionera, que es por lo que vamos a entrar nosotros la otra semana, hablamos de extender el evangelio, hablamos de mandar a los misioneros una cantidad para que ellos vivan del ministerio y para que ellos puedan proclamar o ayudar a extender el reino de Cristo. Amén. Eso es lo que hacemos en nuestra iglesia. Aparte de esa ofrenda y el diezmo está la de construcción, para hacer construcciones como las que estamos haciendo. Las clases de escuela dominical, que cuando logramos terminar, ese edificio será una bendición. Amén. Tal vez mis hijos, bueno, sí lo van a ver, pues tal vez sean mis nietos los que lo van a usar, pero no importa.
Al final estamos embelleciendo la casa de Dios. ¿Sí me doy a entender? Amén. Y es importante que entendamos esto. En el libro de 1 Corintios, capítulo 9, Pablo nos deja muy claro acerca de que aquellos que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 9 y el verso 11. Pablo está diciendo: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Pablo recibía apoyos misioneros. Si usted va al libro de Filipenses, Pablo le dice a los de Filipos: ustedes otra vez han vuelto a tener cuidado de mí. Pablo está hablando de una ofrenda. Cuando Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Pablo, versículos antes, dice: sé tener en abundancia y sé tener en escasez. ¿De qué está refiriéndose Pablo? Pablo se está refiriendo del dinero que él recibía, del apoyo que él recibía, que aparentemente la primera iglesia, y entre las pocas iglesias, era la de Filipos, que le apoyaba. Ahora Pablo está diciendo a los de Corinto: nosotros dimos lo espiritual. Y pregunta: ¿es tan malo recibir lo material? Vea el verso 12 hasta el 14. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, no por poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Yo creo, definitivamente estoy convencido, que la persona que es llamada por el Señor, cuando rinde su vida y cuando entra a trabajar, necesita ser apoyado, necesita la iglesia apoyarlo y darle un salario como obrero para que pueda vivir, pueda mantenerse y pueda desarrollar el don que Dios le ha dado. Amén. Ahora, es muy importante, hay muchas cosas que podríamos hablar de esto. Hay muchas cosas que uno puede mencionar. En Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, el verso 9 y 10, cuando Jesús envía a los 12 a predicar, Él les dice en el verso 9: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. La Biblia nos enseña, hermanos, si algo nosotros tenemos que comprender y entender, cuando alguien dice, y hoy en día ha salido por todo lado: es que esos pastores que se dejan el diezmo, es que esos pastores que andan por allá. Pues tenemos que entender que la iglesia necesita abastecer o dar al pastor un salario digno. No estamos hablando de algo desorbitante o cifras millonarias, pero algo para que pueda vivir. Amén. Eso es lo que la Biblia establece. 1 Timoteo capítulo 5. Cuando esto siempre sale, algunos cuando sacan en que estos famosos predicadores que se enriquecen ahora, ¿verdad? Y empiezan las discusiones en los trabajos, y algunos dicen: pero es que ¿qué quiere que diga? Pues diga lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el pastor o el ministro, el obrero, es digno de su salario, no para enriquecerse. No estamos aquí para enriquecernos, no estamos aquí para ganar millones, pero sí es necesario que el pastor, obreros, tengan un salario y que la iglesia pueda abastecer esto. Amén. Vean en 1 Timoteo 5, 17 y 18, Pablo lo está mencionando. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar,
Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Eso de buey déjelo por ahí, ¿verdad? Comparaciones, no hay que entrar en comparaciones, pero todo al final el obrero es digno de su salario. Y vea qué interesante, porque habla de los ancianos que gobiernan bien, aquellos que se dedican de predicar, enseñar, aquellos que hacen un trabajo. A veces algunos hablan en cuanto a que el obrero es digno de su salario, pero la Biblia dice los ancianos que gobiernan bien. Y esto es una llamada de atención para nosotros los pastores. Es una llamada de atención para los que son obreros, que vivimos del Evangelio, porque tenemos que aprender a gobernar bien. Tenemos que aprender, dijo Pedro, a ser ejemplo de la grey, a no tener un señorío, sino más bien a ser un ejemplo como Dios quiere, y a trabajar duro, que eso es lo que Dios quiere. Amén. Pero eso es lo que Él dice. Nosotros necesitamos recordar que el diezmo que damos es para sostenimiento de la casa de Dios, es para ayudar con los gastos que tiene. Así que usted tiene que saber, cuando usted nos da su diezmo, usted no está apoyando para que se pueda pagar la luz, o pagar el agua, o pagar el teléfono, o pagar a alguno de los obreros, o para hacer algunas otras cosas que se hacen. Por eso es tan necesario que cada uno pueda diezmar para que haya alimento en la casa de Dios. Amén. Y yo creo que eso lo entiende. Hermanos, su deber es diezmar, su deber es dar a Dios precisamente para eso. Pero la tercera pregunta, volviendo al libro de Malaquías capítulo 3, no solo qué es el diezmo, para qué damos el diezmo, es donde hay que darlo. Pastor, nosotros sabemos, pero hay gente que no. Yo hablé hace años con una señora que me decía a mí: yo doy mi diezmo a diferentes lugares. Yo doy mi diezmo a algunas instituciones de beneficencia, y además a una que otra iglesia ahí se lo doy. Pues déjeme decirle, su diezmo es para la iglesia local. Su diezmo no es para BBM. Su diezmo no es para un canal de televisión cristiana. Su diezmo no es para otro que usted vea. Su diezmo es para la iglesia local. La iglesia que le ayuda, la iglesia que le edifica, la iglesia en la cual usted puede venir y usted es parte de ese cuerpo. Ahí debe estar su diezmo. La Biblia dice, Pablo habla con Timoteo y le habla de la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios. Vea 1 Timoteo capítulo 3. El libro de 1 Timoteo capítulo 3, el verso 14 y 15. Pablo está diciendo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta es la iglesia del Señor. Amén. Es la casa de Dios. Pues nosotros estamos para dar en la casa de Dios. Vea lo que dice en Malaquías 3:10: traer los diezmos al alfolí. Era una habitación especial, era un lugar donde ellos habían reservado en la casa de Dios para que llegara todo y se guardara todo el diezmo, todo el grano. Hoy en día nosotros no tenemos esto, en el sentido que no lo recibimos, no tenemos cosechas, pero sí tenemos salarios. Pues nuestro diezmo es para la casa de Dios. Si usted es miembro de la iglesia, usted lo debe dar a la iglesia donde usted asiste. Usted puede ayudar a alguien, usted puede sacar, y usted dice: yo quiero ayudar a tal hermano, yo quiero ayudar a tal ministerio. Pero eso es aparte, eso es algo extra. No voy a dividir mi diezmo, lo voy a dar en la iglesia y la mitad se lo voy a dar a fulano. Eso no está bien. Debe ser a la iglesia donde usted está, la iglesia donde usted asiste. Y por último, ¿cuándo
hay que darlo. El sistema en el pueblo de Israel era guardarlo y darlo cuando les tocaba darlo. Vea Deuteronomio capítulo 26. Yo ya expliqué de que ellos tenían que abastecer a los levitas, y tenían ellos para hacerlo un sistema. En el libro de Deuteronomio capítulo 26 verso 10 al verso 12 nos menciona cómo ellos tenían que hacer. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y al extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de los frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Por supuesto está hablando de cosechas. Por supuesto está hablando de tiempos cuando ellos tenían que dar su diezmo. Claro, nosotros no recibimos entradas cada 3 años. Usted no recibe salario cada 3 años. Usted recibe salarios cada quincena, o en el caso de algunos, cada mes. ¿Me estoy dando a entender? Amén. ¿Cuándo da su diezmo? Cuando lo recibe su salario. Cuando usted recibe su dinero. Cuando usted recibe el dinero o la plata para subsistir. En el caso más común es por quincena, algunos por semana, otros por mes, pero es en el momento que nosotros lo recibimos. Aquí una palabra clave para mí es la palabra primicias. Quiere decir lo primero. Antes de cualquier cosa, saque su diezmo para Dios. Antes de pagar el agua, antes de pagar la luz, antes de pagar la casa, antes de comprar comida, saque su diezmo, porque Dios va a cuidar de usted y porque Dios va a proveer para usted. Termino con Deuteronomio capítulo 28, por favor. Este pasaje usted seguro lo va a ver, y aquí habla especialmente al pueblo de Israel en el verso 1 al verso 12, pero nos habla de una bendición a la obediencia. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová, es una ley que si obedecemos a Dios, Él nos va a bendecir. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel en Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. El pueblo de Israel estaba robando a Dios. El pueblo de Israel no estaba trayendo el diezmo a Dios. El pueblo de Israel se había olvidado de lo que tenía que hacer. Y hoy en día pasa con muchos creyentes. Se olvidan de honrar a Dios con sus bienes. Se olvidan de dar su diezmo al Señor. Pero cuando usted prueba a Dios y usted da su diezmo, Dios lo bendice. Y Dios va a cuidarle en todo lo que Él dijo que nos iba a cuidar. Vamos a inclinar el rostro, por favor, cerrar los ojos.